Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a otra clase de termodinámica. En esta ocasión vamos a revisar el concepto de límite termodinámico. Vamos a ver de qué trata y para qué sirve. Luego, a partir de él, le vamos a dar sentido a la noción de presión. Vamos a explicar cómo es que este límite termodinámico le da sentido a la idea de presión. Luego vamos a comparar esta magnitud, la presión, la vamos a comparar con, no sé, con la temperatura, con el volumen y con la energía cinética que contiene un gas. Las vamos a comparar. Y esta comparación nos va a permitir distinguir dos tipos de magnitudes termodinámicas. Tenemos las magnitudes intensivas por un lado y las extensivas por el otro. Y finalmente, para concluir este video, esta videoclase, voy a explicar de qué tratan los tres enfoques que han dado a luz a la termodinámica como ciencia. Hay tres enfoques. Está la termodinámica clásica, está la teoría cinética de los gases y la mecánica estadística. Y eso. Y no te olvides de hacerle clic a estos botones bizarros del YouTube, campanita, suscribirte y toda esa cuestión. Acuérdate que ahí abajo en la descripción vas a encontrar un enlace a la página donde va a estar todo esto escrito. Ahí lo vas a poder revisar en detalle, cualquier cuenta que yo haga. Y eso. Vamos a la pizarra. Bien. Entonces, tenemos que el concepto de límite termodinámico no es otra cosa que una idea que nos permite entender el por qué los sistemas físicos, algunos sistemas físicos, se pueden entender a través de consideraciones estadísticas. ¿Por qué se hace eso? Bueno, lo que ocurre es que estas cosas tienen tantas partículas, el número de partículas es tan brutal, que el comportamiento individual de cada una no importa. Esta mosca de aquí no le importa a nadie. En cambio, cuando se juntan todas, ocurre que el comportamiento colectivo empieza a exhibir propiedades. A partir del comportamiento colectivo de todas estas desgraciadas, emergen propiedades macroscópicas. Y este efecto es lo que uno conoce como límite termodinámico. Ahora, una forma de entender esto un poquito mejor es a través de una analogía. Vamos a suponer que tenemos un cañoncito y este cañoncito dispara partículas. Esta partícula lleva una masa y una velocidad, o sea, un momento lineal. Y esta cosa va a chocar contra una pared. En su recorrido, la partícula va a impactar contra la pared y en esa interacción le va a transferir cierto momento. Debido a esto va a ejercer un impulso sobre la pared, ¿cierto? Le va a transferir momento durante un instante de tiempo. Eso produce un impulso. Y debido a ese impulso hay una fuerza que se está ejerciendo ahí. Se está ejerciendo una fuerza contra la pared. Ahora, si nosotros vamos y cambiamos el cañoncito por algo distinto, supongamos que en vez de un cañón están lloviendo partículas. Aquí están lloviendo y la superficie está en el suelo. Pero están lloviendo, o sea, no está cayendo una sola, sino que están cayendo muchas. Entonces, en esa lluvia de partículas, estas cosas van a cubrir una cierta área. Aquí están lloviendo. Pero me voy a centrar en las partículas que caen acá. Al chocar contra esta área, las partículas van a transferir ciertas fuerzas, van a ejercer una fuerza. Y lo mismo, cada partícula va a ejercer una fuerza. Dependiendo de su masa y su velocidad, producen una fuerza. Lo primero que vamos a notar es que la fuerza que captura esta área, que captura la fuerza que es ejercida sobre esta área, va a aumentar conforme yo aumento el área. Vamos a tener que la fuerza total es proporcional al área que la recibe. Si yo aumento el área, me van a llegar más partículas. Por lo tanto, voy a sentir más fuerza. Ahora, lo que ocurre con esto es que la fuerza total recibida va a ser tan grande que la diferencia de fuerza entre dos partículas va a ser prácticamente insignificante. O sea, de hecho, la fuerza que aporta cada una es insignificante. Por lo tanto, la diferencia entre dos cosas insignificantes va a ser también insignificante, pero relativa a la cantidad de fuerza que se está recibiendo acá. Esto implica que yo puedo promediar con precisión la fuerza total recibida. Es tal el número de partículas que la fluctuación no es importante y toda esta cosa se aproxima con el promedio. Ahora, da lo mismo que tanto fluctúe la fuerza. Siempre puedo aumentar el área a una cantidad lo suficientemente grande como para hacerla insignificante. Como la fuerza total ejercida sobre esta superficie es proporcional al área, tiene sentido establecer la siguiente definición, y esta es la definición de presión. ¿Qué es la presión? La presión es otra cosa que un límite. Límite, cuando el área tiende a infinito, de la fuerza ejercida sobre esa área dividido por el área. Pero aquí hay que agregar algo, la fuerza es un vector, así que esa es la definición correcta.
¿Por qué se escribe así esta cuestión? Muy sencillo. Supongamos que tenemos una superficie cualquiera. Está la superficie. Y viene una cosa y le aplica una fuerza acá. La fuerza la voy a dibujar con rojo. Ahí está la fuerza. Se aplica esa fuerza. Pero esta fuerza tiene una dirección. No viene de cualquier lado. Viene de una dirección concreta. Por eso no tiene mucho sentido colocar la fuerza sin flechita como lo hice acá. Tiene que ir con flechita porque es un vector. Bueno, ocurre que este plano, esta superficie tiene un plano tangente. Lo voy a dibujar aquí en azul. Y ese plano tangente tiene un vector normal. Ahí está la normal. Bueno, lo que ocurre es que si la fuerza llega perpendicular a la normal, entonces la fuerza total ejercida es cero. Y por lo tanto no produciría ninguna presión. En cambio, si son paralelos, ahí sí. Incluso te da el signo, si va hacia adentro o hacia afuera y todo el tema. Recordemos lo siguiente, si tenemos dos vectores A y B, y hacemos el producto punto, esto es lo mismo que el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que está comprendido entre estos dos desgraciados. ¿Sí? A este ángulo llamémosle alfa. Entonces dibujemos acá el alfa. De aquí tenemos que si A es perpendicular con B, esta cuestión implica que el producto punto es 0. O B es igual a 0. En cambio, si A es paralelo con B, esto implica que A punto B es igual al producto de los módulos. Si antiparalelo aparecerá un negativo, ¿cierto? El coseno captura ese signo. Es por esto que esta es la definición correcta. Necesita el producto punto porque la fuerza siempre llega con una dirección. Ahora nosotros resumidamente podemos escribir esto. Presión igual a fuerza dividido área. Pero esta fuerza que está acá no es otra cosa que el resultado de este producto punto. Ahora, esta noción de presión que hemos presentado acá es posible gracias a las ideas que hemos obtenido a partir del límite termodinámico. Esto es debido a que al aumentar el área, las fluctuaciones de las fuerzas se hacen tan pequeñas que también se pierden aquí en el cálculo de la presión. De hecho, esto está dividido por el área, y como el área tiende infinito y las fluctuaciones de las fuerzas están dando vueltas acá, van a ser pequeñas con relación al área, entonces se mueren. Ahora, como gracias al límite termodinámico es que las fluctuaciones de la presión se han hecho insignificantes con respecto a la presión total ejercida sobre el área, es que la fluctuación sobre la presión misma también se hace cero, o sea, desaparece. Entonces puedes imaginar esto. Presión igual a la fuerza total. Tenemos la fuerza total más su fluctuación. Pongámosle un delta F. Y toda esta cosa está dividida por el área. Esta cosa va a ser fuerza dividido área más delta F partido por área. Pero toda esta cuestión, como hemos visto, está dentro del límite cuando el área tiende a infinito. Es una cosa así. Límite cuando el área tiende a infinito. Tenemos la fuerza sobre el área, pongámosle aquí, más la fluctuación de la fuerza sobre el área. Y toda esta cuestión dividido área. Supongamos que la fluctuación no se borró. Entonces aquí te va a quedar límite cuando el área tiende a infinito. La fuerza sobre el área partido por el área más límite cuando el A tiende a infinito de la fluctuación de la fuerza dividido el área. Pero esta cosa es una magnitud fija, porque solamente son las variaciones. Y esta cosa tiende a infinito, así que toda esta cuestión se va a ir a cero. Te va a quedar solamente esto de acá, que es lo que está escrito acá. Solamente que aquí faltó poner el punto N. Listo. Así que gracias al límite termodinámico la fluctuación sobre la presión se hace cero, o sea, no existe. En cambio, cuando hablamos de la fuerza, era insignificante con respecto a la fuerza total. Un pequeño detalle. Ahora, si consideramos las moléculas o las partículas en movimiento en un gas que está contenido, ahí está metido en un contenedor, también vamos a observar estas mismas cosas. Aquí las partículas van a chocar contra los bordes del contenedor y van a producir los efectos que hemos visto acá, o sea, van a transferir, van a ejercer un cierto impulso sobre las paredes, ¿no es cierto? Van a aplicar alguna fuerza. Como el sistema es lo suficientemente grande, y esta opción tiene muchas partículas y todas son diminutas con respecto al tamaño del sistema de un contenedor, vamos a ver que las fluctuaciones de las fuerzas de impacto contra la superficie también van a ser insignificantes con respecto a la fuerza total aplicada sobre la superficie. Y por las mismas razones que ya vimos, las fluctuaciones sobre la presión va a desaparecer. Esto significa que la presión es uniforme en un gas. Solo si el contenedor es asombrosamente pequeño, tal vez deberíamos preocuparnos de las fluctuaciones de la presión. Pero esa cuestión no va a pasar. Tendría que ser una cosa tan pequeña que sería imposible definir una presión porque no habría límite termodinámico. Es por esto que se considera que la presión metida en un contenedor
es completamente uniforme. Todo esto es debido al límite termodinámico. Es debido a esto que se dice que la presión dentro de un contenedor es completamente uniforme. Y esto es lo que nosotros entendemos como límite termodinámico. Todo esto que acabamos de revisar. Ahora, aparte de la presión, también hay otras magnitudes en termodinámica. Este contenedor en particular tiene un volumen. Tiene una presión. Las partículas acá adentro también tienen cierta energía porque están en movimiento, tienen energía cinética y además tienen una temperatura, ¿cierto? Son características globales del sistema. Ahora vamos a pescar este sistema, lo voy a dibujar de nuevo porque ya estaba muy saturado el dibujo. Vamos a pescar ese mismo sistema con sus partículas. Vamos a poner aquí la temperatura es T, la presión es P, el volumen es V y la energía la vamos a llamar U, la energía cinética total. Vamos a pescar este sistema con estas características y lo voy a partir a la mitad. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuánto va a ser la energía de la mitad? Llamemos energía U asterisco. Bueno, si esta cosa la parto a la mitad va a tener la mitad de la energía, porque tiene la mitad de las partículas y las partículas están uniformemente distribuidas, todo el tema, ¿no es cierto? Esto implica que la mitad de la energía es igual a la mitad de la energía total. Obvio. Lo mismo va a pasar con el volumen. Si tomo la mitad del volumen, es por definición básicamente. Sin embargo, si tomo la presión de la mitad del contenedor, la presión de la mitad, esto va a ser igual a la presión del sistema completo. Y lo mismo va a pasar con la temperatura. Lo que vamos a observar es que existen magnitudes que escalan con respecto al tamaño del sistema y otras magnitudes que no. Estas magnitudes que escalan, las que escalan son magnitudes extensivas. Y las que no escalan son magnitudes intensivas. Existen varias magnitudes de este estilo, aparte de las que he presentado acá. Por ejemplo, la materia es una magnitud intensiva o extensiva. Vamos a darnos cuenta que es extensiva. ¿Por qué es extensiva? La respuesta es sencilla. Imagina que tiene un ladrillo. Este ladrillo tiene masa m. Si yo voy y lo parto a la mitad, ¿cuánta masa tiene esa cuestión? Va a tener la mitad de la masa. Entonces es extensiva porque depende del tamaño del sistema. Si yo le corto un cachito, voy a tener la masa de ese cachito. En cambio, la densidad del ladrillo, si yo le saco un cachito, este cachito tiene la misma densidad que cualquier parte. Siempre y cuando la densidad sea uniforme, obviamente, pero se entiende. La densidad del acero es una constante, una propiedad del acero, por decirlo así. Así que si tienes un cubo de acero y le cortas un cachito, ese cachito va a tener la misma densidad que cualquier parte del cubo, independiente del tamaño. Entonces, esta cosa es intensiva. La densidad es intensiva, la masa es extensiva, el volumen es extensivo. Yo parto a la mitad, se reduce el volumen a la mitad, es obvio. Y así, la energía cinética es extensiva. Si me quedo con la mitad de las partículas, tengo la mitad de la energía cinética del sistema. Bien, ahora solamente nos falta revisar lo que son los enfoques que han dado a luz a la termodinámica. Existen tres enfoques. Está la termodinámica clásica, está la teoría cinética de los gases y finalmente está la mecánica estadística. Tenemos esos tres enfoques. La termodinámica clásica trata sobre las propiedades macroscópicas, cosas como la presión, temperatura, volumen, densidad, energía interna y cosas de ese estilo. Son magnitudes globales, o sea, son las propiedades globales que exhiben un sistema de manera colectiva. La termodinámica clásica se mueve en el límite termodinámico, así que se ignoran todo lo que son las fluctuaciones, ¿no es cierto? Y se ignora también la estructura atómica de la materia. Eso es porque cada partícula por sí sola no importa. En el límite termodinámico, el comportamiento individual es absorbido por el comportamiento colectivo, así que desaparece. La termodinámica clásica fue creada en principio para poder construir lo que se llaman máquinas térmicas, así que aquí es donde se estudia todo lo que es trabajo y energía, motores y esas cosas. Eso es lo que trata a grandes rasgos la termodinámica clásica. En la teoría cinética de los gases se trata en realidad de dar fundamento a esta termodinámica clásica. Aquí es cuando se modelan las partículas, los sistemas en realidad, como un conglomerado de partículas, más o menos como lo hemos visto hasta ahora. Y a partir de modelos estadísticos que se producen estas propiedades que aparecen en la termodinámica clásica. Ahora, esta cosa tiene algunos detalles, porque cuando se creó la teoría cinética de los gases, aún existían dudas sobre la existencia de los átomos o de las moléculas. Sin embargo, a pesar de eso, la teoría cinética de los gases nos entrega resultados que podemos corroborar aquí en la termodinámica clásica. Y finalmente tenemos la mecánica estadística. La mecánica estadística surge después del descubrimiento de los átomos y las moléculas. Esta, en vez de partir de las descripciones globales como la termodinámica clásica,
que describe esencialmente cosas macroscópicas, se enfoca en intentar describir los estados microscópicos del sistema. Estados microscópicos de los sistemas. Aquí es donde se intenta describir los estados individuales de las partículas. Y a partir de esos estados individuales de su forma de ser, es que hace análisis estadístico y obtiene propiedades que aparecen acá en la termodinámica clásica. Ahora, este enfoque sería muy parecido a lo que es la teoría cinética de los gases, pero lo que hace en realidad es aprovechar todo lo que se obtiene de la mecánica cuántica para permitir la descripción de estos estados microscópicos. Y así lo que hemos descrito a través del límite termodinámico se puede describir también como un proceso al límite sobre las consideraciones estadísticas obtenidas en la mecánica estadística. Esos son los tres enfoques de la termodinámica. Nosotros vamos a ver primero la teoría clásica, después vamos a ver teoría cinética de los gases y finalmente, bien al final, viene la mecánica estadística con lo que es mecánica cuántica y todas esas cosas raras. Bien, dejaremos esto hasta aquí por ahora. Adiós.